Radio Pasión US presenta a la psicóloga Mónica Mesa en el programa No Estás Solo. Aquí, tu voz cuenta. Acompáñate en este camino de autoobservación. Te reto a escuchar tus propios pensamientos y sentimientos. En Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa No Estás Solo con Mónica Mesa, psicóloga. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Radio Pasión por este espacio que se transmite los martes a las 4 de la tarde con repetición los sábados a las 10 de la mañana a más de 60 países, transmitiendo aquí desde la Ciudad de México y hoy con un tema muy especial y que nos interesa mucho, que es el bullying. Porque el bullying, bueno, pues tiene consecuencias muy difíciles y a veces permanentes en todo tipo de personas. A veces hablamos más de este tema con los jóvenes, con los adolescentes, pero es algo que también se da en la niñez, se da en la vida adulta, en muchos lugares, en muchos espacios. Y para esto traje a una conferencista de talla internacional y nacional, que ha estado en la Fundación de Movimiento y también estuvo en la gira de Vive Sin Drogas de TV Azteca. Tiene varios diplomados, talleres, cursos que tienen que ver con bullying y lo que es prevención del acoso escolar. Ella es Mónica Chaplewski y además de ser una gran conferencista es mi amiga y estoy muy contenta de que nos dé su tiempo y todo su conocimiento. Y bueno, aquí está conmigo para platicarnos sobre lo que es el bullying. Hola Mónica, muchas gracias por estar aquí. Hola Moni, gracias a ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y bueno, Moni, si quieres para empezar, platícanos un poquito la definición del bullying, qué es el bullying, y también si se puede un poco, ¿cuál es el perfil del bulliador, de la persona que tiende a molestar? ¿Por qué tiene esta compulsión o esta necesidad de molestar? Como también la personalidad o el perfil de las gentes que son más susceptibles a ser molestados. Bueno, bullying es una palabra inglesa que significa toro y es toro, ¿no? Que golpea constantemente. A veces pensamos que no sé, que alguna cosa que pasa en el salón de clases o jugando fútbol me empujó esto y es bullying. No todo lo que pasa es bullying, evidentemente. El bullying tiene 3 características, sobre todo tiene que ser constante contra una persona en específico y con la intención, Moni, de hacerles daño, ¿no? Entonces, constante, ¿cuánto es? No sé, 1, 2 veces por semana, siempre contra la misma persona con toda la intención de lastimar. Esa es la diferencia para que se pueda llamar bullying. El bullying también se da entre pares, aunque sí hay diferencia de poder. ¿Por qué entre pares? No puede ser entre profesor y alumnos. Más bien es en una escuela, generalmente se da en los colegios donde están todos los niños, los adolescentes, pero sí hay diferentes, digamos, formas de poder. ¿Por qué? A veces, si hablamos de físicamente, pues un niño más fuerte que busque a un niño más débil, ¿no? O tal vez un niño más popular que tenga el respaldo de los demás para atacar a alguien que se muestre un poquito más vulnerable. Ok. Entonces, pero el bullying, tú dices aquí en lo que es la etapa escolar, en niños que más o menos, algunos más grandes, otros más chicos, pero más o menos que tienen que ser niño con niño. Pares. Por ejemplo, ¿no se podría llamar bullying, por ejemplo, de un profesor hacia un niño? No. Y como mencionabas también, si fuera en adultos, como pudiera ser en el trabajo, ya tiene otro nombre que se llama mobbing, y bueno, podríamos hablar después, pues pero el bullying es generalmente en las escuelas. Ok, bueno, pues eso está muy bien saber la definición. No quiere decir que en el trabajo nadie molesta a nadie, pero se tiene otro nombre que es el moving, entonces. Así es. Ok, pues muy bien, empezamos bien para poder definir lo que es el bullying. Entonces tiene que ser constante,
tiene que ser con una persona que esté como... Contra alguien, siempre específicamente contra el mismo y con la intención de lastimar. Muy bien. ¿Y qué pasa, Moni? ¿Por qué se da esto? Bueno, primero hay que especificar que hay diferentes tipos de formas de hacer bullying, ¿no? Que puede ser, bueno, el físico, que ese es el más sencillo de darte cuenta. ¿Por qué? Porque son golpes, porque son patadas, son pellizcos, pero también pueden ser insultos. Hay unas formas de bullying psicológicos, que ese es un poquito más lo que hacemos las mujeres, ¿no? Como que los hombres se van más por la parte de molestar físicamente, las mujeres un poquito más de amedrentar, de levantar falsos testimonios, ¿no? De inventar chismes. El bullying también, el bullying sexual. Y uno que en esta época nos daña más a todos, que es el cyberbullying, que es en redes sociales, y pues se vuelve exponencial, porque tú imagínate que a ti te molestan o te dicen algo, o te levantan un chisme en un salón de clases, bueno, pues no pasa de ahí, ¿no? Exacto. Pero cuando ya el chisme se va a las redes o cualquier cosa, pues evidentemente es exponencial, imagínate. Claro. La vergüenza, y además se queda ahí para que cualquiera pueda... Sí, en nuestra época por lo menos todo quedaba ahí dentro del salón de clases, pero ahora pues esto ya puede ser, bueno, de hecho en vistas, ¿no? Luego se vuelven videos que son virales, y entonces ahí sí es tremendo el alcance que puede tener y el daño que puede ocasionar, ¿no? Y yo creo que los jóvenes, Mónica, no sé tú cómo lo veas, pero los jóvenes luego pueden subir, por ejemplo, una foto, ¿no?, al novio o algo que se les hace gracioso, y como que no tienen como la conciencia del alcance que podría tener, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo veo jovencitas que a lo mejor les mandan una foto al novio y el novio luego, no sé, lo truenan o cualquier cosa, y él se desquita subiendo quizás esa foto que es muy íntima y teniendo pues consecuencias terribles para esa jovencita para toda su vida. Bueno, evidentemente todos al utilizar las redes sociales debemos de tener responsabilidad, y más hacia nuestra persona. Entonces obviamente cuando vayamos a mandar una foto, lo que sea algo que todo el mundo pueda ver y que no vaya a traernos consecuencias. De todas formas, el subir fotos en este caso ya está muy penado. O sea, no es claro que tiene consecuencias, y además la policía cibernética, Moni, está interviniendo en muchos casos y hacen muy bien su trabajo. Entonces, por una forma puedes recurrir a la policía cibernética. Sí, y fíjate que de hecho, bueno, digamos, eso es otro tema, pero lo voy a mencionar porque sí es importante. Pues también la trata, o sea, hay tantas cosas que son susceptibles los jóvenes o los niños, ¿no? En cuestión de subir datos, información personal y todo en lo que son las redes, porque también hay mucha gente, ellos luego no saben, hacen muchos amigos, yo he visto que hacen muchos amigos virtuales por medio de las redes, y se creen que el otro, del otro lado, pues es una persona quizás de la edad, amistoso, confiable y demás, pero realmente nunca van a llegar a saber quién está del otro lado, y yo creo que eso es bien peligroso. Y lo comento porque esta otra persona puede hacerles un daño tremendo a futuro, aunque ahorita ya me estoy saliendo un poco de bullying. No, pero te voy a decir porque sí tiene que ver lo que dices, Moni. Justamente después de que tú te abres a una persona que no conoces y das datos importantes, eso se presta a que te pueda chantajear. Claro. Y en el momento en que te pueda chantajear, pues sí hay forma de hacer cosas, ¿no? Evidentemente es inmediatamente tomar captura de pantalla, sobre todo si te están amenazando, chantajeando, tomar captura de pantalla. Puedes, lo bueno y la diferencia del bullying por las redes sociales es que cuando tú apagues el botón, termina el problema, y eso sí tienes el poder. Entonces puedes eliminar a la persona, pero siempre es bien importante que tomes capturas de pantalla para poder denunciarlo. Sí, y bueno, pues que todos sepan que lo que se sube a la red se queda en la red. Para siempre. Entonces es bien importante estar bien conscientes de eso, ¿no? Así es. Y ¿sabes qué otro problema, Moni? Cuando la gente está detrás de una pantalla, agarra más valor. Entonces no es lo mismo que te molesten frente a frente que detrás de una pantalla.
y pueden hacer agresiones mucho más fuertes. Claro. ¿Por qué? Porque nadie te está viendo y te puedes atrever a decir cosas que no los dirías de frente. O déjate en una pantalla en donde te ves, ahora en el chat, ¿no? Es impresionante, pues todo sí es muy interesante eso que está pasando, porque además yo veo que muchos jóvenes se atreven más a hablar y a relacionarse por medio del chat. Claro. De la escritura más que de frente. De hecho, facilita más. llega un momento en que les cuesta mucho trabajo ya relacionarse de manera personal, porque todo es como más fácil hablarlo de esta forma y pues llevarse más, ¿no? O sea, ser más llevaditos y luego pasa que incluso yo he visto, digo, por experiencias que han vivido mis hijos y todo, de repente en chats de la escuela que no tienen nada que ver, de repente ponen ahí fotos pornos. No, es que ¿no? Justamente, bueno, por eso es bien importante una responsabilidad de tres frentes, ¿no? La escuela, los papás, ¿no? Ver qué están haciendo nuestros niños, estar pendientes. Y en cuanto al bullying, pues bueno, primero hay muchas formas y causa mucho dolor lo que estamos platicando. Sí, el cyberbullying causa un dolor grande, pero las otras formas también lo hacen, ¿no? De manera física. Hay formas de darte cuenta si tu hijo lo están molestando. A ver, platícalas. Sí, porque muchas mamás dirán, bueno, ¿y qué tal que a mi hijo lo están molestando? ¿Cómo sé que lo están molestando? Bueno, pues observa a tu niño. Si tu niño llega a la casa, está callado, ya no habla como antes. Digo, los adolescentes sabemos que de repente no necesitan su espacio y es normal, pero tú conoces a tu hijo. Si llega con el suéter roto, ¿no? Con muchísima hambre y tú le mandaste lunch y él llega pero desesperado por comer o no quiere comer. O sea, si tú notas cambios fuertes en su personalidad, si está enojado, si está irritable, pues hay que platicar mucho con ellos para saber qué está pasando. También es importante que tú les platiques cuando ibas en la escuela, tú como papá, qué vivías, qué te pasaba, si alguna vez te molestaron, pero a manera de plática para que él adelante, si llegara a pasarle lo mismo, sintiera la confianza de contarte qué es lo que está sucediendo. Sí, porque además sienten una vergüenza, ¿no? Hay como una vergüenza de que yo me estoy dejando hacer todo esto. O sea, no sé cómo pararlo, pero al final son humillados. Entonces, como que les cuesta muchísimo trabajo hablar sobre este tema, supongo. Justamente para todos los niños, adolescentes que estén pasando ahorita, desgraciadamente por eso, es bien importante que no lo dejen correr. O sea, a la primera, porque si tú dejas pasar, cada vez te vas haciendo más pequeño y cada vez te va dando más miedo y cada vez te dan menos ganas de hablarlo y cada vez te vas ensimismando y vas perdiendo autoestima. Entonces, tal vez no te atrevas a hablarlo directamente, pero siempre puedes recurrir tal vez no a tus papás porque te da pena o no tienes la confianza, pero puedes recurrir a algún profesor, a la directora, pedir ayuda. Es bien importante pedir ayuda. Y otra cosa, cuando a veces te molestan, hay chavitos o niñas que reaccionan demasiado a la primera molestia. Lloran en exceso, se enojan y eso lo único que hace es alimentar a la persona que te está molestando. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa primera vez que te molesten y pedir ayuda, que es importantísimo, y no dejar pasar. O sea, que no, con una vez que pase, con dos, ya no permitirlo de la forma que tú lo puedas hacer. Hay gente que se atreve a decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me trates así, que eso sería lo ideal. Claro. Pero si no te atreves, pide ayuda. Claro. Y esto que cuentas yo creo que es muy importante, Moni, porque pues sería como, bueno, ¿quién es más susceptible a ser bulleado? ¿No? Es como, ¿quién es más susceptible a ser robado en las calles? Pues el que está distraído con su celular, el que se ve como tímido, no sé qué. Bueno, pues este dato que da Moni es muy importante, porque si tú no quieres ser el bulleado, ¿verdad? Entonces, pues tu respuesta, tu reacción desde un principio tiene que ser sabiendo poner límites, que te pongas serio, que vean como esa cierta fuerza en ti, y sin exagerar mucho, sin sobrereaccionar. O sea, tratar de
no sobre reaccionar, porque pues a esos son a los que más les gusta molestar, ¿no? Porque qué divertido, cómo llora, cómo se enoja, ¿no? Y eso es lo que busca pues un buleador al final de cuentas, ¿o no? Exactamente, y no hay una característica especial para que te buleen, Moni, porque yo creo que a todos en la vida nos ha pasado y nos ha tocado, porque ya sé que seas el grandote, ya sé que seas el chico, la más inteligente, ¿no? Claro. O sea, las características puede ser cualquiera, aquí lo importante es cómo tú reaccionas ante la molestia. Así es, y sí es cierto, todo el mundo tenemos características especiales y más se van a ensañar con los que se ven más graciosos, porque tristemente vivimos en una sociedad muy superficial en ese sentido, entonces pues son los más susceptibles, independientemente de la personalidad, a lo mejor va a ser el gordito, el que tiene la nariz más larga, el que, o sea, cosas a veces medio tontas, ¿o no? Pero más que el gordito, porque a veces el gordito es el que más divertido del salón y el que todo el mundo quiere. Entonces, no necesariamente, pero sí puede ser el más tímido, el que no se va a atrever a contestar, ¿no? Claro. El que tiene un poquito más de miedo, dificultad de sociabilizar. Ese es el que puede ser un poco más interesante. Se junta una cosa con, exacto, el hambre con el ¿qué? El hambre con el antojo, las ganas, con las ganas de comer. Pero sí, a veces, pues yo fui gordita, por ejemplo, y a mí la verdad sí me tocó ser muy molestada. Pero pues sí, eso mismo te causa todavía más inseguridad y es como un círculo, ¿no? Y fíjense, a veces ni siquiera es a propósito, simplemente el hecho de que siempre era la última en escoger cuando hacían equipos. Es que ese es otro tipo de bullying muy doloroso, que es el de exclusión, es el lastimado. Porque siempre era la última, así como que iban escogiendo, yo nada más iba viendo cómo iban escogiendo a sutanita, fulanita, y era como humillante y vergonzoso quedar hasta el final. Y se repetía muchas veces eso. Exacto, y pues se repetía muchas veces, o sea, yo ya odiaba que hicieran así los equipos, y sí son cosas que sufre uno internamente, porque entonces sientes que vales menos. Claro. Sientes que vales menos porque pues eres la última que escogen. Y siempre. Y siempre, ¿no? O a veces había una que estaba peor que yo, que me la salvaba la dignidad un poco. Pero sí, eso, y también de verdad los maestros tengan mucho cuidado con eso, o sea, de verdad, cualquier cosa que pudiera hacer sentir mal a algún alumno, ¿no? Hasta había clasificaciones antes de alumnos, casi los de adelante son los aplicados, o el grupo A de aplicados, el grupo B de burros, cosas así, que de verdad estás estereotipando, estás fomentando, estás desvalorizando, entonces como mucho cuidado en todo eso, ¿no? Y en cuanto también yo les decía mucho en mis conferencias a los chavos, porque dábamos conferencias a niños de secundaria, que es donde más se da, porque, y además tú sabes que los niños de secundaria lo más importante es estar con sus amigos y tener una identidad, entonces cuando sufren de bullying, cuando sufren de exclusión, pues les toca muy duro. Entonces yo siempre les comento, el problema no es contigo, eso es bien importante, que ellos sepan que ellos no están mal, que ellos como son están perfectos, porque el problema no es tuyo, el problema es de la persona que te está molestando. Claro. Siempre piensa que cuando alguien tiene una vida muy bonita o está muy contento con lo que tiene, pues no va a tener tiempo de molestar a nadie, ¿estás de acuerdo, Moni? Ni de fastidiar, al contrario, va a querer ayudar o aportar algo positivo. Entonces, realmente nunca veas a tu buleador como alguien más fuerte que tú, no, es inclusive más débil. Estos niños bullies, ¿te acuerdas que me preguntabas, ¿no? ¿Qué características tienen? Pues regularmente no sabemos, pero ellos viven a veces en ambientes bien violentos y la única manera que tienen de desahogarse es en la escuela con alguien que no se pueda defender, porque ellos mismos no se pueden defender en las calles o en su familia, tienen ambientes pesados, la sociedad no ayuda obviamente porque vivimos en un México lamentablemente con muchísima violencia, no ayudan los juegos tampoco, los juegos que también son extremadamente violentos, entonces violencia, lo tienen
a flor de piel y pues bueno, todo eso lo tienen que descargar de alguna forma. No, y además, algo que también veo mucho, Moni, es que cada vez los juegos, las películas, en todo, hay una cantidad de violencia y como que se van volviendo insensibles a la violencia, porque ya, por ejemplo, los videojuegos de verdad, de repente 80% es matar, 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 matar. Así es. Y ya lo ven como muy normal, ¿no? O sea, gracias a Dios aquí en México lo de los permisos de las armas todavía no estamos como en Estados Unidos, aunque pues por ahí sí se llegan a colar, pero pues es un problema muy fuerte también en Estados Unidos esto de que los chavos luego es más fácil que consigan un arma a un cigarro y ya están tan insensibles a esta violencia que pues matar gente de la escuela es como si se metieran a un videojuego. Yo creo que hay como hasta cierta pérdida de realidad. Y bueno, pues si eso, digo, ya viéndonos menos dramáticos, sin poner pistolas y todo esto, pero también el nivel de violencia que a veces escuchas en la radio y todo esto, de verdad es preocupante, realmente es muy preocupante porque a veces ni siquiera hay como esta dimensión del daño que están haciendo, físico, psicológico, emocional o hasta sexual. Pero precisamente, Moni, nosotros también como papás, Ajá. es nuestra obligación pensar qué estamos haciendo en contra de la violencia, porque si nuestras pláticas son violentas, si lo único que ponemos en la casa, en la televisión, son noticias, que todas son malas noticias, si no sembramos en nuestros hijos la empatía, es bien difícil que esto pues llegue a buen término, porque de veras tenemos que trabajar bien duro todos, tanto maestros como los papás, como los mismos chamacos. Debe de haber, yo creo que muchos talleres, muchas formas de que los grupos se compenetren, que de veras se pongan en el lugar del otro, que hagan muchos ejercicios. Ahorita está muy de moda que entiendas tus emociones, que las expreses, ¿no? Porque eso no lo veíamos en la escuela. Pero ahora yo creo que también falta un poquito esa parte de empatía, de ver al otro como, pues, como una persona que también tiene problemas, que también tiene muchas cosas que pueden ser parecidas a ti, que puede estar sufriendo y que tú le puedes ayudar. Otra cosa que podemos hacer también es, todos los que estamos viendo que alguien maltrata, no taparnos los ojos y darnos la vuelta, porque realmente el valor para que las cosas cambien está en los demás. Puede haber alguien que estén lastimando y puede estar el bully, pero todos los demás que le aplauden a un buleador, pues le están es como echarle leña al fuego, ¿no? Sí, y de alguna manera eres cómplice. Claro que eres cómplice. De eso que se está haciendo, porque así como hay pecado porque haces algo, también hay pecado de omisión. O sea, cuando tú estás de alguna manera, hasta indiferente, porque ya ni siquiera digo, porque hay gente que hasta le aplaude al buleador y todo esto, pero simplemente el hecho de no hacer nada, también es mucho daño. Claro que los participen, por supuesto que sí. Entonces hay que tener también ese valor, o sea, si no queremos una sociedad de violencia, si no queremos pues que todo esto crezca y que al contrario se cultiven valores de paz, de respeto, de todo esto de amistad, pues sí hay que detenerlo y a veces se necesita mucho valor para decir, oye, pues no le hagas daño, no le pegues o incluso avisarle a alguien, ¿no? Es lo que te iba a decir, si tú no te quieres enfrentar directamente porque dices, es que si yo le digo me van a agarrar a mí, porque pues, puede pasar, entender que ir a decírselo a una autoridad en la escuela no es acusar, ¿no? Porque dicen, es que va a decir que soy el chismoso y estoy acusando. Hay una diferencia enorme entre acusar y denunciar. Y la denuncia es sumamente importante para que las cosas cambien. Entonces, pues es eso, si tú estás viendo algo que no es justo, obvio no ser partícipe, y si no puedes ayudar de frente, pues sí puedes ir a ayudar, pedir ayuda a alguien mayor, o alguien que tenga más, que esté más vulnerable, ¿no? A pedir ayuda a un profesor, a alguien que tenga un rango más fuerte que realmente te pueda ayudar. Exacto. Porque no digo que lo hagas de frente y en el momento, eso sería ideal, pero bueno, se entiende que a veces no te animas, pero sí puedes pedir ayuda y no es acusar, es ir a denunciar.
¿Y qué se hace en los casos? Porque sí ha pasado, yo lo he visto, en que la escuela no interviene, no interviene, no hace caso. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, lo que sí se recomienda, porque a veces pasa, los papás optan por hablar con los papás del niño que está molestando a sus hijos, y eso no lo hagan de ninguna forma porque nunca llegas a buen término. Entonces siempre tiene que haber un mediador profesional. Si tú algo le está pasando a tu hijo, lo están molestando, no vayas directo con los papás del niño que lo molesta, primero ve con la escuela. Primero con el maestro, ¿no? Para que lo traten de platicar. Hay muchas escuelas que ya tienen protocolos de bullying, esperemos, ¿no? Y si no platicar, si esa maestra no hace caso o lo que sea, bueno, pues ya puedes recurrir a la directora. Si la directora de la escuela no te hace caso, está en una Fundación en Movimiento, que es de donde yo trabajé mucho tiempo. Ahí te pueden asesorar, te pueden ayudar, te pueden dar guía psicológica y, en fin, mil de herramientas donde puedes pedir ayuda si de plano en tu colegio no te están dando salida a la necesidad que tienes. Eso está excelente. ¿Y de casualidad tendrás el teléfono de Fundación en Mira, Movimiento? el teléfono no lo tengo a la mano, pero en internet pueden buscar fundacionenmovimiento.org. Entonces apúntenlo de verdad, y aquí entonces te dan la asesoría y pueden hablar con la escuela para... Mira, inclusive cuando se dan cuenta que hay una escuela que no sabe manejar el tipo de acoso escolar, les proponen dar talleres de forma gratuita dentro de los colegios para capacitar a los maestros, para capacitar a los alumnos, para capacitar a los padres de familia. Entonces, bueno, ahí te pueden ayudar en caso de que tu escuela no atendiera el problema. Generalmente ahorita, bueno, las escuelas están muy comprometidas, saben que el problema es muy importante y muy grave, entonces están tratando de poner obviamente algún tipo de consecuencia, y ya tienen un cierto protocolo. Oye, ¿Fundación en Movimiento solamente es en México o hay en otros países? No, ¿o se llaman de otra manera? Es nada más en México. Ok, pero en cada país, porque esto se transmite en varios países, busquen, seguramente habrá algún tipo de fundación que los apoye, o de derechos humanos o algo, porque sí hay veces que lamentablemente las escuelas pues no ponen cartas no responden. A veces incluso apoyan a maestros que tienen mucho poder, y a mí, bueno, nos tocó una experiencia con mi hija en donde apoyaron mucho a un maestro que tenía mucho poder y donde además de alguna manera tenía amenazados a los alumnos si hablaban de él. Entonces sí es bien importante como papá estar muy enterado de lo que los hijos están pasando, y también pues si no hay respuesta en la escuela, pues irse a otro tipo de instancias, que es muy importante, porque esto podría dañar de verdad muchísimo a los hijos. Yo como psicóloga he tenido casos en donde desarrollaron hasta fobia social, o sea, hay chavos que me llegaron con fobia social de no querer salir de su casa por todo el bullying que recibieron, y porque a veces llegando a casa pues no están ni papá ni mamá, porque ahorita también estamos en una época en donde pues los papás están medio ausentes, por no decir muy ausentes, en muchos de los casos, y no tienen dónde desahogarse, no tienen cómo trabajar todas esas emociones que tienen adentro, y de verdad hasta que llegan a la edad adulta, pero llegan con muchas heridas muy importantes, y pues no pudiendo ser funcionales. Así es, el círculo de la violencia genera más violencia y no tiene fin hasta que no se pone un alto y ya se hace algo al respecto. Yo quisiera, Moni, hablando que es internacional y esto sí lo pueden ver todos, les quiero recomendar a las personas que nos están viendo, hay un cortometraje muy bueno que se llama El Sándwich de Mariana, búsquenlo en YouTube, y ahí te explica muy bien el círculo de la violencia, justamente por qué los bullies son como son y por qué molestan a los demás. Entonces ahí te lo explica bien. Y una película también muy buena, Después de Lucía, un poco cruda, esta sí la recomiendo más o menos para adolescentes de 16, 17, 18 años, porque sí el tema es ya más fuerte. Sí, y realmente hay muchas películas que tratan sobre este tema. A veces
sería muy interesante verlas con nuestros hijos y platicarlas y comentar y abrir como este canal de comunicación, porque de verdad a veces sí les apena mucho a los niños hablar de esto y más en la etapa de la adolescencia. Entonces poder sacar estos sentimientos, hablar a nivel emocional de todo esto, y como dice Moni, que no lo tomen como algo personal, que hay algo malo en mí, seguramente por eso me molesta. Exacto. Porque de verdad generalmente pues el buleador es buleador por algo tiene esta necesidad de molestar a otros. Y no tiene que ver contigo ni con cómo seas, así es. Solamente que a ti te agarró. Y si eres papá o mamá de alguien que está molestando a otros, pues también cuestionarte qué está pasando, que estás dentro de tu hogar, porque tu hijo tiene esta necesidad de molestar a otros, ¿no? Así como si tienes un hijo que lo molestan, pues también cuestionarte qué está sucediendo para que tu hijo se deje molestar. Exacto, cómo darle herramientas, ¿no? Para que se pueda defender, para que pueda tener una mejor autoestima. Simplemente la postura a veces, ¿no? Sí, te da como que un poquito de aire para que la gente te empiece a ver con otros ojos. El decir basta, de veras, de decir a mí no me gusta que me trates así, hay que ser firmes, pero sí los papás tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos, tanto si los molestan o si tú observas, puedes ir a una fiesta infantil y todo y ver cómo tu hijo interactúa y es siempre, tú te das cuenta, ¿no? Claro, cuando es el líder, claro, pero puede ser un líder positivo o cuando no lo es, y ahí es donde tenemos que platicar mucho con ellos. Ahora, los niños también son como somos un poquito los papás. Exacto. Entonces, o sea, recuerden que nosotros somos su ejemplo. Entonces no podemos pedir que los niños no maltraten a las demás personas y nosotros como papás hablamos mal de otras personas, levantamos falsos y hacemos todo lo demás con los adultos. Ellos nos están viendo y obviamente van a replicar lo que nosotros les enseñemos. Incluso en qué tono nos hablamos, ¿no? O sea, si por ejemplo con mi pareja me la paso gritándole, le falto al respeto, y eso, meter cizaña o ser deshonesto, o hablar, bueno, todo eso los niños aprenden más del ejemplo, de lo que observan, que de lo que les dices. Entonces sí, es así, son nuestro espejo muchas veces y bueno, pues sí, cuestionarnos y decir, bueno, ¿qué les estoy enseñando a mis hijos cuando yo caigo? No quiere decir que todos seamos súper así iluminados y perfectos, no. Tendremos nuestros malos momentos, pero bueno, ¿qué tanto estos malos momentos son muy persistentes, ya son una forma de vida, una forma de hablarnos? Entonces ahí sí quizás necesitemos cambiar nuestras formas porque ellos pues van a aprender de eso. Por supuesto, van a aprender de eso, van a aprender de lo que ven en redes sociales, lamentablemente también, y también pues de la violencia que está de por sí ya en todos lados, en la televisión, en las calles. Entonces, gran parte de responsabilidad tenemos los adultos, evidentemente, los maestros. Pues es un frente común, Moni, es estar todos pendientes de que no haya injusticias, ¿no? Así es. Pero para que no haya injusticias y para que tú las puedas ver, tú también necesitas conocer lo que sí es una injusticia y lo que no, claro, lo que está bien y lo que no. Entonces, sí, tener pues es un trabajo, un marco de referencia, porque si toda la vida has vivido así, y de hecho ancestralmente, desde tu abuelo, tu papá, todo el mundo se ha hablado así, pues lo normalizas. Pues lo normalizas, entonces eso cuando creces es lo padre también, que empiezas a ver que pues no todos, digo, puedes para bien o para mal, según de la familia que vengas, pero te das cuenta que no todos son como tu familia. Exacto. Que hay familias que se llevan diferente, que reaccionan distinto, etcétera. Y bueno, pues yo creo que si vienes de una familia disfuncional, donde se maltratan mucho y todo, y ves un ejemplo de una familia en donde, oye, se hablan bonito y pues eso te empieza a cuestionar y a decir, oye, pues entonces si esto no era lo normal, ¿no? No, y afortunadamente ahorita, Moni, bueno, con internet hay muchísima información, claro, donde puedes una ventana a diferentes formas de vida, entonces ahí sí puedes psicólogos gratuitos, los podcasts que son la verdad buenísimos, puedes escuchar todos los temas, entonces no hay pretexto para no ir mejorando como personas, para poder dejar, ¿no? A nuestros niños en un lugar mejor, que pues la verdad es que para eso los traemos, ¿no? Claro. Para que sean mejores personas, mejores que nosotros, obviamente.
Y yo creo que si en la familia pues se habla así bonito y con este respeto y todo, pues al final es la célula de todo un tejido social. Entonces empezar por ahí para que de verdad socialmente esto se expanda, ¿no? Tristemente ahorita, pues, como dice Mónica, hay tanta violencia, hay tantas cosas. Como familia es difícil luego contener todo eso y decir, oye, no, pues no está bien, ¿no? O sea, no está bien que se hablen así o que digas esas palabras. Ay, mamá, pues si todo el mundo lo dice, todo el mundo lo hace, pues ¿qué tiene de malo? Entonces sí es como, híjole, yo creo que regresar a esos valores está difícil, ¿no, Moni? O sea, como que a veces es complicado, pero ¿sabes qué, Mónica? He observado y que sí me da gusto platicando con muchos adolescentes, tanto en México como en Estados Unidos, adolescentes están cambiando su forma de pensar o sea, no todo es malo, que esa es la buena noticia. Cuando nosotros estamos acostumbrados a expresarnos de alguna raza o por nuestra cultura, por nuestra edad o por lo que fuera, de alguna forma, ya ellos mismos te dicen no. Ellos mismos ya, tú ves cómo aceptan a las personas por diferente sexualidad, no les importa. O sea, sí ahí son más incluyentes y sí están empezando a respetar más las diferencias. Eso sí, yo sí lo he notado. Claro, no, definitivamente hay cosas malas, pero también cosas buenas. Y una parte es eso, que como más inclusividad, y pues entender más cosas, ¿no? Pero bueno, pues sí, te agradezco muchísimo, Moni, de verdad. Gracias. Tu tiempo, tus conocimientos, todos estos tips de buscar ayuda. Y no sé si para cerrar quisieras comentar algo más. Pues no sé, pensar sobre todo que para que la violencia no se va a terminar, porque es muy complicado, pero sí en cada persona, en cada uno de nosotros está hacer un mejor lugar en donde nosotros estemos. Entonces, si estamos en el salón de clases, si estamos en el recreo, una sola acción, cualquier tontería, cualquier cosita que tú puedas hacer para que una persona pase un mejor día, hazlo. Las acciones y hacer el bien también contrarresta un poco contra todas estas cosas que pasan tristes y feas, ¿no? O sea, podemos hacerlo al revés también. Entonces es eso, invitar a la gente a que esté pendiente de los demás, a que haga cosas buenas por los demás y evidentemente que si ven alguna injusticia, pues sí, que ayuden, que no se queden callados, que sí denuncien. Y pues nada más. Pues perfecto, seamos parte de la solución, no parte del problema. Exacto. Muchísimas gracias, Mónica, por tu experiencia, por tu tiempo. Espero que les haya gustado mucho este programa. De verdad, ya una vez que se suba a YouTube, si les gusta y si ven que alguien lo necesita escuchar, que le ayudaría, compártanlo y tratemos de hacer pues esta sociedad de no violencia, de vivir en la paz, de pues el respeto, de hablar amablemente, que eso es súper importante. Todo mundo cargamos algo, no hay persona que no cargue algo, que no esté luchando con algo. Entonces, el hablarnos con amabilidad, con cariño, de verdad hace la diferencia. Les agradezco mucho su tiempo aquí en No Estás Solo con Mónica Mesa, Mónica Chaplewski, y que tengan un bonito día. Hasta luego. Bye. Nos vemos. Bye.